Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sentados. Vamos a comenzar ya la segunda sesión de este tema, que es familia y hogar, que es una visión teológica del matrimonio y de la familia. Y vamos a ver en esta segunda sesión, el día pasado no tocaba esta, pero como no estaba yo y demás, no hemos podido grabar, por lo tanto, vamos a ver hoy la segunda, si nos parece. Y el próximo día la tercera, terminamos con un apéndice de la cuarta, que no da tiempo a darla, pero lo subiré muy rápidamente. Entonces vamos a ver aquí tres temas: la identidad del matrimonio, los fines del matrimonio y la sacramentalidad del matrimonio. Son temas conocidos y muy tratados y muy vistos, pero conviene repasarlo ahora con una cierta profundidad. Vamos primero a ver, como siempre, el esquema que os puse el primer día. Como temas en el hogar, la persona humana, el matrimonio, que es lo que vamos a ver hoy, y luego veremos la familia. Y finalmente, en la sociedad, ¿no? El del hogar, el designio divino y el escogimiento actual. Y la persona humana, que es lo que vamos, en la visión cristiana que tenemos de la persona, lo masculino y lo femenino, la plenitud del amor. Y luego pasamos al matrimonio, su identidad, esto lo vamos a ver hoy, identidad, fines del matrimonio, la sacramentalidad del matrimonio y la fecundidad del matrimonio. Estos son los temas que vamos a ver hoy. Y este último, el tercer tema, que es la familia, es todo el tema de la vida, ¿no? La familia es el instrumento que crea por el Señor para custodiar la vida y emprender la vida humana, etc. En la vocación a la santidad que tienen todos los que están casados y la vocación en el matrimonio, y luego también la educación de los hijos, el tema que veremos el próximo día así con más detalle, porque además de la educación de los hijos, veremos quiénes son los sujetos de la tarea educativa. Porque en la cultura actual, como sabéis, estos temas están muy manipulados por la ideología del género, y entonces pues los hijos son de los padres, los hijos de Dios, ¿no? Y no tienen ningún derecho un matrimonio a tener hijos. Si Dios se los da, pues muy bien, ¿no? Pero no es un derecho tener hijos, por el hecho de casarse, etc. Cosas que a veces se manipulan y se presentan de una forma deformada. Igual que la masculinidad y la feminidad, igual que pues, el aborto y todo lo que tiene que ver con la eutanasia, o los bebés probetas, la fecundación subrogada con Rumanía, con Ucrania, había mucho negocio de este tipo, mujeres ucranianas que se prestaban a prestar su cuerpo para la fecundación. Son cosas donde vamos a llegar, pues estas cosas se van desarrollando y luego se pierde un poco la sensibilidad ante lo que es la vida, que es sagrada, que es Dios, etc. Se pierde, ¿no? El aborto, la eutanasia, estas cosas. Y eso es lo que tenemos que defender, pero con serenidad, no se trata de dar gritos ni de... Y la Iglesia y la sociedad, que es el último tema, esto lo veremos muy rápidamente, cuál es el papel que tiene la familia en la Iglesia y en la sociedad, digamos, ¿no? La sociedad originaria. Bueno, este es el esquema general, vamos a centrarnos ahora en el matrimonio. Hemos visto ya estos dos y ahora vamos a ver este, ¿no? Y el próximo día centraremos en la familia, un apéndice que es este. Seguimos. Entonces, la identidad del matrimonio, vamos a ver 4 puntos. Primero, la realidad natural del matrimonio. El matrimonio es uno con una, para siempre y para tener hijos. Son abiertos a la vida. Eso es el matrimonio. Lo diga quien lo diga, eso es el matrimonio. Y otra cosa no es matrimonio. El matrimonio entre homosexuales no es matrimonio. Por eso ella pelea un poco para cambiar el nombre, ¿no? No llaméis a esto. Es que es una unión, bueno, es una unión de otro tipo, lo que sea, muy bien. Si la sociedad eso cree que lo necesita, o dejar libertad a la gente, porque la gente se equivoca cuando tiene libertad no se equivoca, ¿no? Entonces, hay gente que piensa de otra manera, pues muy bien, pero no me llamen matrimonio a eso, porque eso no es matrimonio, que siempre se ha considerado matrimonio, ¿no? Por eso, lo fundamental del matrimonio es el pacto conyugal, que es la causa eficiente del matrimonio. ¿Y dónde está el núcleo? En el consentimiento. ¿Y cuál es el objeto del consentimiento matrimonial? Lo vamos a ver. Y ya no son dos, sino una sola carne, es decir, que la esencia del matrimonio produce esa unidad en la naturaleza. Y finalmente las propiedades del matrimonio auténtico, que son la unidad y la indisolubilidad. Son propiedades esenciales porque es lo esencial del matrimonio. Si no se respeta eso, se desvirtúa el matrimonio. Si no hay una unidad del vínculo conyugal, o no es indisoluble el vínculo conyugal, eso ya no es matrimonio, es otra cosa, pero no es matrimonio. Bueno, estas cosas las conocemos porque es la doctrina de siempre de la Iglesia. Vamos a ver con un cierto detalle, con una cierta rapidez, como esto si lo colgaremos en la página web, lo tenéis ahí para pasarlo. Bueno, el matrimonio.
Vamos a empezar. El matrimonio es una institución natural, que forma parte de lo que el hombre tiene recibido por su propio modo de ser. En sus elementos esenciales no nace de la inventiva humana, sino que es la naturaleza del hombre, por tanto procede de Dios. O sea que no es el hombre quien ha inventado el matrimonio, ni el que lo puede modificar, sino que va en el modo de ser de la creación misma, ¿no? Por tanto, no es una institución artificial, creada por la cultura, por las leyes, para organizar de algún modo las uniones entre personas, sino que es una realidad previa a cualquier cultura o legislación que tiene en sí misma una determinada estructura jurídica y moral. Eso cambia, claro, con los países y la cultura. Por eso reclama de la sociedad civil y eclesial el reconocimiento público adecuado y la necesaria protección jurídica. Esto es muy importante. O sea, cuando en cualquier estado, sea cristiano o no sea cristiano, o hay universidad de religiones, etcétera, igual, el papel del Estado frente a la familia es muy importante, porque tiene que regular la sociedad civil y la Iglesia, por supuesto, ¿no? Como sociedad eclesial. Tiene que haber un reconocimiento público adecuado y la necesaria protección jurídica del matrimonio. Porque, claro, ¿y esto de quién es hijo? No se sabe, ¿no? Es un caos, ¿no? O sea, siempre uno sabe quiénes son sus padres y tal, y eso da los derechos, los deberes, en fin, tal como está regulada la sociedad. Pero es muy importante la identidad de quién procede, y de ahí la importancia que tiene el matrimonio. Cuando el matrimonio y la familia van bien, pues todo figura con orden y concierto. Los actos sexuales humanos, por su orientación natural, expresan a dos personas constituidas en un único principio potencial de una nueva vida humana, que por su misma dignidad de persona exige ser acogida y educada en el seno de una comunidad de vida que vincule permanentemente a los progenitores. Es una frase muy redonda, pero que la he escogido porque resume muy bien lo que es el matrimonio y, en este caso, los actos sexuales humanos. La sexualidad está prevista por Dios para la reproducción, y eso tiene un cauce natural por el matrimonio, y que es lo que da origen a la familia, ¿no? Al aparecer los hijos. Bueno, pues por su orientación natural son dos personas que se quieren en ese único principio potencial, que son capaces de crear una nueva vida humana cuando se unen, y que el modo de conferir dignidad al nuevo ser que ellos generan es, digamos, opuesto totalmente a la fabricación de un ser humano, que es la fecundación in vitro. Es fabricar un ser humano. Eso es indigno, aunque el resultado sea un bebé, un ser humano, evidentemente, ¿no? Porque se conocen las leyes de la biología, por lo cual los gametos y el óvulo y tal se fecundan, etc. Pero el modo de respetar la dignidad de la persona es generarla, engendrarla de modo natural por los actos sexuales propios en el matrimonio. Cuando no existe esa vinculación permanente en el matrimonio, la unión sexual expresa corporalmente una mentira, o si queréis una verdad a medias, porque carece de su plena significación personal. Es decir, que muchas veces se convierte a la mujer o al hombre en un objeto, no dos personas que se quieren, y se queda simplemente en la biología. Eso es una mentira, una verdad a medias. Por eso el matrimonio no es una entre otras formas posibles de relación sexual entre personas, que es lo que nos quieren meter en la cultura actual. Bueno, pues tal matrimonio es dos homosexuales, dos lesbianas, o no sé, un medio pensionista con no sé qué, tal, todo tipo de mezclas, porque es el género lo importante. El género. Y la persona está clave en la naturaleza, las cosas, porque estos tan ciegos que no veis que un hombre y una mujer son distintos y que no hay más que hombre o mujer, no hay ninguna cosa intermedia. Bueno, que se puede deteriorar, se puede cambiar, y esto es lo que ocurre con las inclinaciones o tendencias homosexuales, ¿no? Pero, claro, ahora mismo decir que es una enfermedad el homosexual, pues no, te meten en la cárcel prácticamente, ¿no? Y conozco muchos ejemplos de cosas que se han dicho y todo esto pues ha sido a escala mundial, ¿no? Porque desde la última reunión de la ONU en Pekín se adoptaron unas soluciones que han destrozado la concepción de la familia en el ámbito jurídico, y que los cristianos tenemos que defender la verdad que viene de la revelación, que es lo que creemos, porque pues, evidentemente las personas están hechas en la complementariedad, varón y mujer, no hay más. Lo que pasa es que, bueno, no es que uno esté obligado a casarse, ¿no? De hecho, el celibato lo defiende la Iglesia también y tal, pero casarse un hombre con una mujer, es que un hombre con un hombre no tiene sentido, ¿no? Porque eso no está abierto a la vida, es otra cosa distinta. Y luego se comprueba además que duran mucho menos. Si los matrimonios normales, digamos, duran poco a veces, los homosexuales cambian constantemente, ¿no? Tanto ellos como ellas, o sea que es que es una mentira, ¿no? Entonces cuando va rodando, le dan un ropaje cultural. Entonces ante esto muchas veces pues puede producir indignación, pero hemos de
le domina la indignación. Tenemos que ser reflexivos, dar argumentos, dar razones, que no vean, por nuestra parte, hay odio ni hay rencor hacia los que propagan tales cosas, sino simplemente verlos como personas que están equivocadas, que están ciegos, ¿no? Eso decía el Señor cuando tenían esas discusiones con los escribas y fariseos, y decía, si un ciego conduce a otro ciego, los dos al hoyo, decía el Señor. Entonces, por eso estaba ello, ¿no? Pero pues, es una verdad, verdad natural, ¿no? Claro, por eso el matrimonio no es una, entre otras formas posibles de relación sexual. Es la adecuada, la querida por Dios, la buena, ¿no? Y la única que responde plenamente a la dignidad de la persona humana. El término matrimonio designa tanto el acto de casarse como la unidad de varón y mujer constituido por ese acto. Por eso se distingue, desde el punto de vista jurídico y teológico, la boda, que es matrimonio infieri, del matrimonio cuando ya in facto esse es una comunidad conyugal. En principio es un proyecto del que se basa en el acto de la libertad de los que se casan y hay una unidad de varón y mujer constituido por ese acto. Ese es el matrimonio in facto esse. Bueno, son dos realidades inseparables, como son inseparables la causa y el efecto, pero conviene distinguir lo que pertenece al nacimiento del matrimonio de lo que corresponde a la vivencia del matrimonio ya nacido. Esta distinción es importante, quizá al principio no se ve por qué es tan importante lo que es el nacimiento del matrimonio, que se distingue de lo que es ya la vivencia del matrimonio ya contraído. Mientras que las vicisitudes que afectan a la celebración del matrimonio pueden determinar su nulidad, las que se producen en la vida de un matrimonio válido ya no afectan por sí mismas al vínculo matrimonial, sino a la realización más o menos lograda o frustrada del destino común como cónyuges. Por eso es muy importante ese periodo y se inicia un matrimonio y hay elementos que no son válidos y que se presta una nulidad, interviene la Iglesia y anula el matrimonio, pero no por autoridad, es que reconoce que no es válido, no es que lo anule, es que reconoce que no ha sido válido. Imaginaos dos personas que se casan y que antes de casarse, por decirlo así, es un ejemplo que a mí me ha pasado, pero no es un ejemplo teórico, van al notario y dicen los dos, levante acta, nosotros no queremos tener hijos. Guardan la casa del notario. Entonces se casan, no dicen nada de esto, por supuesto, y entonces al cabo de un tiempo, aunque entren algún hijo o dos, sacan la acta. Nos hemos casado con esta condición, aquí está la casa del notario. Y la Iglesia dice, pues con esto el matrimonio es nulo. El matrimonio es para tener hijos. Está abierto a la vida, a veces el Señor no concede hijos por dificultades en una o en otra, tal, en fin. Y entonces dice, bueno, pero esto es una mentira, están engañando a la Iglesia. Sí, a la Iglesia se deja engañar. A Dios no, pero a la Iglesia sí, se deja engañar. Si hay argumentos, mira, por eso hay que escandalizarse, porque tal artista, no sé qué, ha pagado tantos dólares o tantos euros y tal. A veces sí puede haber, pero eso no es lo normal, Normalmente los estamentos jurídicos en la Iglesia son bastante serios y no admiten este tipo de... A ver, si me admiten la unidad y te doy $1000 o tal, cual, es humano y podría darse en algún caso, ¿no? Especialmente cuando son personas renombradas o con mucho dinero, o sea, pero normalmente los jueces son hombres rectos y no caen en estas cosas, ¿no? Pero, claro, lo que no sabemos es el alcance de la nulidad de ese matrimonio, porque no se ha hecho público. Y a veces son cosas íntimas y no se dicen. Pero ¿cómo esto es ahora, después de tener 2 hijos, de buscar nulidad? ¿Tú conoces la causa? No. Entonces, no juzgues. No, pero es que esto ha habido dinero. No te inventes cosas, ¿no? Juicios temerarios. Hay que tener cuidado. Y muchos de estos programas, pues no sé, de estos que hay en Telecinco, de Lola y tal, y todas las cosas, ¿no? Pues están continuamente hablando de esas cosas y claro, difaman y dicen cosas que la gente a veces se forma una idea equivocada, ¿no? Esto de la nulidad es cuestión de dinero. La inclinación natural entre el varón y la mujer puede llegar a transformarse entre 2 personas concretas en amor esponsal, que aspira a una unión plena presidida por el amor conyugal. Es decir, que en el orden de la naturaleza, el amor y la atracción entre 2 personas de distinto sexo pueden constituir, al amarse como personas, en amor esponsal. Y eso aspira a una unión plena presidida por el amor conyugal. ¿Cuál es la causa eficiente del vínculo matrimonial? Sin duda ninguna, el consentimiento de los contrayentes. Cuando en la boda, ¿quieres a bonito? Sí quiero, sí quiero. Ahí está el matrimonio. Cuando el consentimiento se manifiesta públicamente entre ellos y
la Iglesia pone un testigo, que es el sacerdote, y otros testigos que traen los que se casan. ¿Y por qué esto de los testigos? Porque ha habido, durante los siglos, mucha mentira con esto, ¿no? O sea, dos personas que se prometen, sí quiero, y lo hacen privadamente. A cabo de un tiempo, cuando nos apetece, yo no dije eso, ¿y dónde están nuestros argumentos? No hay ningún testigo. Y entonces, pues tenían que disolver el matrimonio como nulo, porque no había ningún testigo. Y entonces se volvía a casar con otro, y repetía y tal, el desmadre, ¿no? Y entonces la Iglesia puso leyes en esto y no, el sacerdote no es el ministro del sacramento, son los contrayentes. Pero es el testigo excepcional que pone la Iglesia siempre cuando una persona se casa con la Iglesia. Como ocurre ahora, mucha gente acuden al juzgado para el matrimonio civil, evidentemente no pintan al sacerdote ni el acto religioso ni nada, simplemente es un acto civil que dura 5 minutos, etc., y que tiene un valor legal, porque evidentemente el matrimonio es una cosa pública, por lo tanto, si esas personas tienen hijos, el Estado tiene derecho a decir, usted ahí tienes hijos, y eso viene regulado por el matrimonio civil, o sea que es necesario. O sea que es mejor el matrimonio civil que no casarse, o sea, en este sentido, ¿no? Claro, no casarse a veces es mejor también por otros motivos, ¿no? Pero, bueno, la causa eficiente es el consentimiento de los contrayentes, es decir, el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Punto Canon 1057, apartado 2 del Código de Derecho Canónico. Ahí está dicho textualmente, está entre comillas la expresión. El acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable. Bueno, otra de las cosas que ocurren en la sociedad actual es que muchas veces la gente, sobre todo, el mayor tiene más ideas y una tradición distinta, pues dice, no, pero si es que, ¿cómo yo voy a decir que me entrego a este para toda la vida? Si yo, qué sé, no me canso de ello, no quiero ya el momento y tal, yo hasta que me canse y tal. Y no ven el aspecto este que tiene, porque el amor auténtico es eterno. Y bueno, eso dicen los poetas y los filósofos y los de qué y tal. No, es que la realidad es así. El amor auténtico es uno y con uno y para siempre, ¿no? Y por lo tanto, el matrimonio, lo veremos en las notas, tiene la razón de la exclusividad. Esta doctrina, en el momento actual, que siempre la que ha explicado la Iglesia, es fuerte, O sea, esto es fuerte. Y por lo tanto, nos jugamos algo cuando decimos estas cosas en la sociedad actual, ante los amigos, etc. Tú estás un poco y tal, ¿no? Y a veces en plan de broma, tú eres de Vox, ¿qué tal? Yo soy de Vox. No tienes la Iglesia y tal. Muchas veces los de Vox, estas cosas son radicales y tal, entonces mezclan ahí las curras con las merinas, no tiene que ver esto de Vox y tal, ni en PP, ni en PSOE, etc. Pero claro, evidentemente, en general, pues se viven mejor las cosas cuando uno está en el PP o en Vox que están en el PSOE o en Izquierda Unida, evidentemente, ¿no? Porque están más apartados de estos temas. Este código, este punto secano del 1057, en el número 1, ahí te he leído antes el número 2, el número 1 dice lo siguiente: el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes, legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. Claro, esto también, como sabéis, en el derecho, pues la precisión es importantísima, ¿no? No falta una palabra, ni un adjetivo, ni sobra un verbo, ¿no? El matrimonio lo produce el consentimiento. ¿De quién? De las partes, ¿no? Él y ella, ¿no? Legítimamente manifestado en personas jurídicamente hábiles. Por eso aquí, ¿es posible un matrimonio de un tío de 80 años con una niña de 4 años? Evidentemente no, porque no son personas jurídicamente hábiles, una niña de 4 años, ¿no? Es más, hay una edad mínima para casarse de la mujer y del varón, y que por tanto ya se puede decir que son personas jurídicamente hábiles. Y de otra manera, son personas que ya tienen libertad y responsabilidad, por tanto el consentimiento que hacen, ese consentimiento no lo puede mover ningún poder humano, ninguno. Pero tanto para el celibato como para el matrimonio, a mí no hay ninguna autoridad humana que me pueda obligar a casarme, ninguna. No hay nadie que me obligue a casarme. Y a vosotros, que estáis casados, nadie os obligará a casaros con otra, ¿no? Vuestra mujer, la que habéis elegido, ¿no? No hay ninguna autoridad para que pueda cambiar. Puede ocurrir que si se muere el cónyuge, pues uno queda libre, evidentemente, no puede casarse otra vez, etc., ¿no? Y a veces en situaciones penosas en las que, no sé, imaginaos que ella se porta, que estoy con hombres, ¿no? Que ella se porta mal, ¿no? Y entonces, abandona el matrimonio y tal. ¿Y el otro qué hace?
pues claro, tiene que quedarse en esa situación de cruz, ¿no? Y entonces dice, hombre, yo arreglo mi vida, me busco otra y tal y cual, pero claro, enfrento a la iglesia, bollos continuos, ¿no? Entonces, pero se comprende, pero no está bien, porque claro, hasta que esa mujer no se muera, uno está ligado a ella, ¿no? Y si ella puede echar veneno, lo que quiera, pero es que es así, es la indisolubilidad, ¿no? Si se muere, bien. Entonces lo voy a matar y decía, el fin no justifica los medios, ¿no? Bueno, pues fijaos, personas políticamente hábiles con sentimiento que ningún poder humano puede sufrir. José María. Sí. A mí es que estos dos puntos anteriores, Sí. de la transferencia anterior, el 1057.2 y el 57.1, me generan siempre, por lo menos, inquietud, porque todos, yo en mi caso, en mi entorno más próximo, conocemos casos de matrimonios que efectivamente la causa eficiente del vínculo matrimonial, por una parte, es el consentimiento, es válido. Y por otra parte, las personas que están jurídicamente habilitadas, es decir, porque están con plena razón de consentimiento, en el momento del casamiento, de la celebración del matrimonio, ese matrimonio es válido, porque en muchas, no digo en algunas, pero en muchas ocasiones, al final, hay matrimonios que se les ha dado la nulidad, cuando desde un principio Claro, pero vamos, se casaron con pleno consentimiento. Voy a poner un ejemplo. O sea, uno se casa con una, ¿no? Bien. Entonces, imagínate que ella está loca, o que está enferma de no sé qué. No, pero si no lo está. No. Calla, un momento. En caso de que esté enferma. Y en caso de que no esté enferma, sino que coja la enfermedad más adelante. Es muy distinto. Porque si tú te casas con una persona y de repente aquella mujer no quiere tener hijos, entonces el marido se queda asombrado. Pero bueno, porque eso a veces se descubren cosas de estas, ¿no? Entonces, como cosas íntimas no suelen publicarse ni nada, ¿no? Pero es que desde el primer día que me casé con ella no quiere hacer acto sexual, no quiere tener hijos, no quiere tal. No, pero yo igual... Ya. No, pero voy a lo tuyo. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Bueno, en este caso lo que se hace es buscar un proceso de nulidad, ¿no? Esto se casa y van las cosas bien, pero hay un momento que ella se vuelve loca, enferma por una enfermedad al cerebro, lo que sea, y tal y cual, y es distinto, porque ya ha pasado un tiempo y por una enfermedad que se metió por medio le ha venido una cruz, que es aguantar a esta mujer, porque ya no hay nulidad en el asunto, ¿no? Porque esta mujer era normal, pues que ha enfermado después, ¿no? Entonces, claro, es un caso distinto. Ya tiene ahí una cruz que tiene que llevarla con cargo y se santificará, siendo el esposo de esa mujer que está un poco loca, lo que sea, tomando las medidas oportunas y tal. Una de las medidas oportunas es, por ejemplo, que se separen. La mandas a ella a una casa, una residencia, y tú vives tu vida solo, con tu profesión y con tu tal, si tenéis hijos, con hijos, etcétera, porque ella hay que aislarla. O sea, la ruptura del matrimonio es una cosa y otra cosa es la separación de los cónyuges. Bueno, entonces, dicho esto, dime tu caso. Mi caso es que este ejemplo, en fin, yo lo entiendo perfectamente, porque si hay una causa-efecto, pues, se puede producir la nulidad, pero cuando tú ves realmente un matrimonio que se ha casado libremente y con pleno consentimiento, sin ninguna enfermedad, no física ni sino sobre todo psicológica. Sí. Y ves que con el paso de los tiempos y con hijos, o sea, es un matrimonio consumado. Sí. Y al cabo del X años, por lo que sea, por las razones que sea, hay diferencias de sí y se consigue la nulidad. No acabo de ver realmente, yo no voy a entrar a valorar el por qué lógicamente se ha concedido la nulidad. Claro, pero es que eso no lo puedes valorar porque eso normalmente no se hace público, suelen ser cosas íntimas y tal, entonces sin conocer los motivos de la nulidad no puedes juzgarlo. Puedes dar la apariencia, me da la apariencia que no tantos años y con hijos y tal, nulidad. Bueno, pues sí que hay motivos a veces, clarísimos. Otras veces, sí, querías decir. Es que yo conozco un caso que puede describir un poco este tema porque nadie del entorno que conocía este caso podía sospechar absolutamente nada de lo que tú estás diciendo. Y luego, por ejemplo, pues dentro del motivo de nulidad era que
se descubrió que en el en el momento del consentimiento, cuando todo parecía normal, pues uno de los dos, digamos, vivía una doble vida, ¿sabes? Vicios ocultos, creo que le llaman. Sí, pero que vamos, que aparentemente normal todo, ¿vale? O sea, normal y a lo mejor no lo sabía nadie. Entonces, desde el momento estaba como que no estaba centrado en que ese matrimonio era para toda la vida, aunque en ese momento pareciera, ¿sabes? Claro, es que cuando hay motivos ocultos, acordás, por ejemplo, a los de Inglaterra y Lady Di, cuando se casaron, Lady Di, en una emisión de la BBC, dijo públicamente, es que donde hay 3 en un matrimonio es muy complicado y tal. Pero yo todas estas cuestiones no me las ni las planteo ni las juzgo, como la que está comentando Rafa. Pero yo tengo casos, incluso yo en algún matrimonio he sido testigo. No puedo ir más allá. Y son matrimonios como puede ser el mío o como puede ser... No sé, a veces tengo la sensación que igual la imagen que pueda dar la Iglesia, es decir, respecto a la sociedad en general, a la gente que no está, que está alejada de la Iglesia, que ve, no sé, que se conceden las nulidades con demasiada libertad. Creo que me gusta ver la actitud. Sí. La manera Sí, no, pero por eso- yo no lo voy a juiciar, insisto. Tal, Sí, por eso no, pero es que que ese es el error. Ese es el error. Nosotros, como creyentes, como católicos serios, lo tenemos siempre que defender a la Iglesia. Por Y no supuesto. dejar paso a esas dudas, porque los jueces eclesiásticos son normalmente muy justos y se hacen las cosas muy bien. Pero puede haber algún caso, claro, que haya No, pero por eso hago hincapié en que yo nunca voy a juzgar, lógicamente, ni voy a poner en tela de juicio la Pero decisión de un juez eclesiástico. Ya, pero si tú dudas de eso... o sea, en mi entorno personal, Sí. amigos, conocidos, colegas y tal, sabiendo la forma de pensar que tengo yo en este caso, como todos nosotros, pero muchas veces, pues hablando de estas cuestiones, te plantean, es que la Iglesia efectivamente es, creo yo, demasiado laxa. Entonces, porque incluso a mí me ha llegado a decir, o sea, yo no conozco casos de matrimonios que hayan ido a por la nulidad y que se la hayan denegado. Es que Sí, yo sí, no, ya, sé que los hay, por supuesto. Pero incluso hace tiempo, ahora lo que se está pidiendo es que el proceso de nulidad sea como más express todavía. Entonces, aún tienes como más argumentos para que la Iglesia sea mayormente criticada. No sé si me explico. Sí, sí. No, pero eso yo creo que hay que... Hay muchos casos que la Iglesia permite la nulidad. Que hay muchos casos. Hay que saber por qué. Muchos Los motivos. muchos motivos. Hay Claro. muchos supuestos. Claro, pero digo, eso es lo que no sabemos normalmente los que no estamos metidos en estas cosas jurídicas. Entonces, para juzgar una cosa de estas necesitamos saber los motivos, ¿no? Entonces, pues igual que cuando vives un caso, lo veo, pues este caso sí, porque no tiene... Pero este parece que no hay nada y tal, pero no, yo lo conozco y no sé qué. Cuidado, cuidado porque ahí sí que podemos patinar un poco por ser crédulos. Y no es que la Iglesia sea corrupta, sino que la Iglesia practica el espíritu de Cristo, que es la misericordia. Siempre, tú sabes lo que es la clemencia, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es aplicar la justicia, pero haciendo el menos daño posible, la condenación mínima, eso es la clemencia. Entonces, claro, Dios es rico en clemencia, rico en misericordia, y verdadero y fiel, ¿no? O sea, que no falta la justicia. Pero esto es lo que pasa a la Iglesia. Lo que pasa es que, claro, el tema de la misericordia a veces se ve como mal, ¿no? Como debilidad, ¿no? La misericordia no es debilidad. Es que, claro, cuando Dios nos trata como somos tan poca cosa delante de Dios y nuestros defectos son tantos, Dios tiene mucha misericordia. Me aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate, porque se le dice, en el último momento le defiende al Señor en la cruz y se lo canoniza el Señor, ¿no? Eso es injusto, eso es desproporcionado. ¿Qué motivos hay? Pues la misericordia del Señor, o sea que también... Pero eso no quiere decir que invalide la justicia, eso sería el peligro, ¿no? Sino que se aplica la ley en su mínimo daño, su mínimo... Entonces, claro, hay cosas, dicen, por ejemplo, imagínate una mujer que tiene su marido borracho. No declara nulidad, porque la borrachera no ha empezado cuando se casaron, sino ha sido después, o lo que sea, ¿no? Bueno,
Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues para las circunstancias que usted está viviendo, sepárese de su marido. Pero no la nulidad, ¿me entiende? A no ser que, claro, que esté loco y entonces vaya por ella. En fin, hay cosas curiosas, ¿no? El ser humano cuando se estropea es tremendo, O sea, para personas normales, ¿cómo es posible esto? Es un criminal, es una persona que no tiene razón. Entonces, claro, una cosa así en el matrimonio es horrible, ¿no? Porque hacer una convivencia fluida. O sea, hay que desechar que la Iglesia es floja, que la Iglesia no cumple, que los jueces se dejan comprar, ¿no? Que puede haber algún caso, ¿no? Lo mismo con los abusos sexuales estos de los sacerdotes o religiosos o la familia, pues han ocurrido casos, ya se está levantando para que no haya más, ¿no? Eso quiere decir que la Iglesia no es santa, no, la Iglesia es santa. Lo que pasa es que estas cosas oscurecen la santidad de la Iglesia, igual que el matrimonio, ¿no? Cuando se ve un matrimonio recto y bien, pues eso engrandece y se ve el honor de Dios, la de Dios, pero cuando no, pues como somos pecadores, la Iglesia está formada por pecadores. Entonces, evidentemente, no hay nadie que no sea pecador. San la Virgen Santísima, Jesucristo que es Dios, y en fin, San José y uno más por ahí, ¿no? Pero pocos. Si me permite la analogía de lo que está diciendo, a mí, y lo último que ya bien habrá pasado, pero yo las pocas veces que, desde que Peter me he confesado con un sacerdote que no sea de la hora, me ha ocurrido que yo digo, ¿tú qué me estás contando? Me estás contando los pecados. Y va en el sentido, no sé si ahora lo sabes, ¿No te he entendido esto último? que muchas veces, las pocas veces que me he confesado con sacerdotes que no son de la hora, el sacerdote me dice, ¿tú qué me estás diciendo? Lo que me estás diciendo tú no es pecado. ¿No? Y no le estaba diciendo que me había... No, es decir, que es decir, la laxitud está ahí. Es decir, la Iglesia, el mundo está en crisis, la Iglesia está en crisis también. Por eso, pero Por eso no es que estemos juzgando a la Iglesia, es que hay que juzgar los hechos. Valorar los hechos, eso está ahí. Y otra cosa es que haya que ir en la actitud de después de haberlos juzgado, ¿cuál es? ¿Vale? No, pero incluso teniendo experiencias un poco negativas. Lo que está diciendo José María, lo que yo entiendo, es que aquí estamos hablando de algunas cosas concretas que sí que detectamos y somos capaces de juzgar. Pero ustedes, don José María, es que no se conocen los casos. O sea, pues es donde que al final, digamos, la Iglesia emite un juicio y anula un matrimonio. Eso se conoce en el proceso y no se conoce. Entonces, que tú desde fuera no percibas nada no quiere decir que hay unas causas por las que la Iglesia, digamos, ha llegado a esa nulidad. Yo estoy convencido que la mayoría No de las necesariamente se son tienen que correctas. conocer. Yo estoy convencido de que la mayoría de las unidades son correctas. Porque conozco cantidad de matrimonios de mi edad que han ido borrachos a casa. Me imagino que ahí no habrá matrimonio. Quiero pensar que eso es nulo. ¿No? No, depende. ¿Eso no es nulo? No. Si tomaba un cubata, dos. No, he dicho borracho, No, borracha sí, pero digo que lo que se aconseja. Borrachera no. Claro, es que depende. Previa. No es algo serio. Pero si ha llegado a beber, Eso no, pero mira, váyase a casa. Un error Es inmadurez. Pero mira, ahí son cosas ocultas. Puede ser Y las cosas ocultas, pues será Dios las que las juzgue porque nosotros son ocultas. Pero esas cosas ocultas se supone que salen en el proceso. Claro, esas son las que salen. Luego salen, sí. Claro, esas son las que justifican. Pero ya dejan de ser ocultas. Claro. Claro, y si no es, yo creo que la mayoría de las unidades son correctas. A cosa que hay algunas compradas y no... Siempre hay. Lo que dicen, tiene muchos discos que antes de casarse, lo que has contado antes, ponen un caso o que le han obligado, o que sus padres le han obligado a casarse, o que le tocan lo hacen voluntario, entonces llevan eso adentro y Señores, los artistas se ha acabado el diálogo, vamos a seguir. Que si no, no avanzamos. Vamos a seguir. Bueno, vamos a ver. Para dar lugar a un matrimonio válido, el consentimiento debe reunir ciertas condiciones. Aquí vamos a poner 4 condiciones. Primero, que los sujetos deben tener la capacidad mínima para poner un verdadero acto deliberado de voluntad proporcionado a una decisión tan importante como la de casarse. Pues se entiende, ¿no? Segundo, el acto de consentimiento debe ser consciente, verdadero y libre. Su contenido ha de ser claramente matrimonial. Tercero, el consentimiento ha de ser exteriorizado, o sea, hacerse público. O sea, que no es una cosa entre ellos secreta y tal, sino que es una cosa pública. Además, la Iglesia condiciona su validez
al cumplimiento de ciertos requisitos de habilidad jurídica de los contrayentes. Es decir, ausencia de impedimentos y de forma en la celebración. Esto ya es más largo y tal, pero en el derecho también hay a veces pues, impedimentos. Unos son dirimentes, otros no son, en fin. Hay distintas. Por ejemplo, una persona que no puede concebir porque tiene el aparato genital estropeado. Entonces, ¿se puede casar? Bueno, pues podría casarse, pero claro, hay que tener cuidado, porque lo más seguro es que no pueda, porque hay algo esencial ahí en el matrimonio, ¿no? Pero el querer a una mujer, aunque no sea para tener hijos, no puede, eso podría resultar. O sea, los casos son complejos, hay que verlos en cada caso, en cada momento, ¿no? O sea, que los impedimentos. Y luego la forma de la celebración. Por eso, y es que me he casado en secreto con esto, no, pues no. Tiene que haber un testigo, tiene que hacerlo la iglesia. Otra cosa es que la boda sea con música, y una procesión, y un banquete, y no sé qué. No, sí, eso es aparte. Es el hecho jurídico del consentimiento, cómo se da, con los testigos y la forma adecuada como pide la iglesia, ¿no? Bueno, Don José María, perdón, pero entonces, vamos a ver, si una pareja... ¿Una qué? Una pareja de novios, uno de los dos tiene un problema de fertilidad y los dos son conscientes de que quieren casar, ese matrimonio es válido. Hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. En principio sí, es válido. No, pues yo te digo que son los dos, o sea, Pues, absolutamente conscientes de que por uno tiene un problema, lógicamente, que no puede concebir. Nosotros no. Pero se quieren casar. ¿Se quieren casar? Pues lo más seguro es que sí. ¿Pero seguro que se casan? Pues no, tampoco, depende. Es que puede haber más factores, más cosas, ¿no? Es que no podemos resumir en dos pinceladas No, la sí, multitud de causas. Si lo esconde sí que es muy... ¿Cómo se llama? El matrimonio puede armarse. Si uno de los contrayentes sabe que no es fértil y lo esconde, Eso sí, eso es cosa de seguridad. Si lo esconde, sí, claro. No, pero si no es que lo saben abiertamente. No, pero si no lo Una pregunta. El ministro, los ministros son los dos cónyuges. ¿El testigo siempre tiene que ser un sacerdote o podría ser un diácono? No, siempre un sacerdote. Siempre un sacerdote. Bueno, hay sitios, no sé, en tierras de misión que a lo mejor hay pocos sacerdotes, no podría ser un diácono, hay excepciones en esto, no un sacerdote. Y luego los contrayentes pueden nombrar también testigos. De hecho, nombran siempre a varios testigos. Pero el testigo principal para la iglesia es el sacerdote, que es el que da testimonio y después el que dice, ¿tú quieres a fulanito? Sí, quiero. Está diciendo delante de la iglesia, delante del sacerdote. O sea, ellos hacen público su amor, su consentimiento ante la iglesia, digamos. En el caso del matrimonio, sacramento, que lo veremos, si llegamos. Para que sea sacramento, claro, tiene que ser un sacerdote. Sí. El diácono en principio no puede oficiar sacramento. Bueno, puede bautizar, sí. Bueno, igual que nosotros. Pero no confesar, no celebrar la Eucaristía, o sea, tiene esa función. Normalmente el sacerdote, ¿no? Y el obispo, pero el obispo con más motivo, porque no tiene. Es decir, hay a veces cosas que mejor que las trate el obispo, cuando hay a veces causas matrimoniales, ¿verdad?, complicadas y demás, interviene a veces el obispo para asesorar, para pedir consejo, lo que sea. Muchas veces cuando el juez, imaginaos un juez aquí en Valencia que está estudiando el caso y no tiene todos los datos, escribe a Roma, a la Rota, que es el tribunal, digamos, para toda la iglesia, plantea el caso, le contesta, estudia las cosas, o sea, que se hacen unos estudios bastante firmes, ¿no? Y luego hay primera instancia, segunda instancia también, o sea que a veces, y bueno, esto no está claro, bueno, en primera instancia vamos a decir que sí, pero todavía vamos a esperar un poco, o sea, eso es derecho, como funciona el derecho, ¿no? Entonces, claro, eso también da seguridad, ¿no? Cuando el derecho funciona bien, pues da seguridad. Pero claro, evidentemente, si una persona no es fértil, o no puede tener hijos, o no puede tal, pues ¿para qué se casa, no? No, yo creo que ahí está equivocado. Aquí, o sea, el acto de consentimiento es consciente, verdadero y prestado libremente, don José María. Sí, entonces, entonces, sí. Si una pareja, imagínese que la chica, por ejemplo, ha tenido un cáncer y entonces le han tenido que extirpar los órganos reproductores. Es consciente de que no va a poder tener hijos, pero su novio se quiere casar con ella y ella se quiere casar con él. Sí. ¿Tienen que acudir en este caso a un sacerdote y les tiene que dar el consentimiento? ¿O el sacerdote? Imagínense que van ustedes, o hay que ir a una instancia... El sacerdote no le da el consentimiento. Claro,
Pero No, yo entiendo ir a un que- juez para ver si pueden casarse o no. Eso sí, entiendo que que ese conviene, matrimonio- que vayan al juez y le digan, pasa esto. Y entonces le dice al juez, sí o no, o estas condiciones, o estas otras. Es más complicado, no creas tú que ya de entrada, es que si se aman, sí, se aman, pero el matrimonio es un sacramento que está regulado de una determinada forma, ¿no? Entonces, claro, Yo sí, entiendo que ese matrimonio es válido. Mejor, Entiendo que es lo entiendes tú, Yo, claro, La iglesia es otra cosa. No, que he dicho que yo entiendo que ese matrimonio es válido, pero quería saber, que ya me ha contestado, o sea, esa pareja que desea casarse porque han tenido un impedimento, que decir, ajeno además a su voluntad, por una enfermedad, tienen que ir a un juez, canónico en este caso, una instancia superior para que les dé el consentimiento para casarse. Sí, sí. Consultarse. hay que consultar porque puede haber, eso puede ser un impedimento, dirimente o no dirimente. Entonces, depende de los casos. El otro, sí. A mí me suena que, es decir, los fines del matrimonio, según el derecho canónico, son la procreación, el fin fundamental es la procreación. El secundario es la ayuda mutua entre los cónyuges y la vía de la prole. Entonces, a través de la vía secundaria creo que sí que se puede. Es decir, la ayuda mutua entre los cónyuges sí que puede dar lugar al matrimonio, contando incluso que pueden adoptar. Después, y Claro, una segunda vía secundaria que es la cuidado de la prole. Entonces, yo creo que actualmente a través de la vía secundaria sí que se puede. Interesante. Bueno, seguimos. Tercero, el consentimiento debe ser exteriorizado, o sea que además la Iglesia condiciona su validez al cumplimiento de ciertos requisitos de habilidad jurídica de los contrayentes, ausencia de impedimentos y de forma de la celebración. Y finalmente, para los católicos se exige la celebración del matrimonio en forma canónica, es decir, ante un testigo cualificado, con debidas facultades, y dos testigos comunes. Bueno, lo que los dos contrayentes deben querer para que el consentimiento produzca su efecto propio es precisamente contraer matrimonio entre ellos, no otro tipo de relaciones. Estamos hablando siempre del matrimonio. En virtud de este acto de libertad, por el que cada uno hace un don total de sí mismo y acepta totalmente al otro como esposo o como esposa, varón y mujer, quedan unidos en el plano del ser. Es decir, no solo están casados, sino que son cónyuges. Y por serlo, se deben el uno al otro perpetuamente y en exclusiva las obras propias del amor conyugal, porque el obrar siempre sigue al ser. O sea que empiezan a ser otra cosa, por ese acto de consentimiento. Y están casados, pero es que además son cónyuges, que se deben el uno al otro perpetuamente y en exclusiva las obras propias del amor conyugal. Por eso, el marido y la mujer, por el pacto conyugal, dice la Gatio et Spes, que es el documento social del Vaticano II, por el pacto conyugal ya no son dos, como dice la Escritura, sino una sola carne. Bueno, el vínculo matrimonial es superior a cualquier otro vínculo interhumano, incluso al vínculo con los padres. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen los dos una sola carne. Es un discurso del Papa II a la Rota Romana. El matrimonio puede caracterizarse como una unidad de naturaleza. Es decir, el vínculo conyugal une a los cónyuges uniendo sus cuerpos y sus almas. Los cuerpos mediante el derecho mutuo sobre ellos y las almas por la unión de los yo personales mediante el amor debido o comprometido. Quienes son ya uno en sus seres son uno también en sus destinos y en sus vidas. En lo conyugal, cada uno ya no se pertenece, sino que forma parte del ser del otro y se debe a él. Fijaos que siempre en lo conyugal, no en otras cosas. Hay una unidad nueva que nace entre los esposos, porque los cuerpos tienen lo llamado el débito, ¿no? El derecho de uno a otro de tener esa relación personal, pero con el amor comprometido, pero quienes son ya uno en sus seres son uno también en sus destinos y en sus vidas. Esto es muy importante. Ahora vemos las propiedades. En lo conyugal, cada uno ya no se pertenece, sino que forma parte del ser del otro y se debe a él. ¿Cuáles son las propiedades esenciales del matrimonio? Todo lo hemos dicho, son dos: unidad e indisolubilidad. ¿Por qué se dice esenciales? Porque son propiedades en sentido estricto, no como si significara que son característicos o características muy importantes en la práctica y por eso se proponen como ideal. No, se trata de propiedades que corresponden por naturaleza al vínculo matrimonial y sin las cuales no se puede dar este vínculo. Por eso, por ahí van muchas causas de nulidad, cuando no se vive la unidad con la indisolubilidad.
Dice, no existe un vínculo matrimonial verdadero que no sea, por eso mismo, exclusivo, la unidad, y perpetuo, indisolubilidad. Estas propiedades forman parte de la verdad original sobre el matrimonio revelada en la Sagrada Escritura y en la tradición, y por ser naturales están al alcance de la recta razón, que puede conocer en lo fundamental la verdad del matrimonio. Esta es la dura y precisa verdad del matrimonio. Por eso, muchas veces, cuando os acordáis de aquella pregunta que hacen a Jesús, ¿y por qué Moisés permitió el divorcio? Bueno, sí, por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Y citó las palabras del Génesis, los dos eran una sola carne. Eso lo dice Cristo, ¿no? Claro, si Cristo se ha mojado en el divorcio de esta manera, la Iglesia jamás admitirá el divorcio. Entendido como entendemos, ¿no? Para la nulidad, la separación, la visita, pero el divorcio no, porque lo que se ha hecho delante de Dios el hombre no puede romperlo. Y el matrimonio como sacramento se ha hecho delante de Dios y eso no hay quien lo rompa, a no ser por la muerte de uno de los cónyuges. Entonces, por ejemplo, una persona que se fuese a casar, un hombre con una mujer, y él tuviese un amante, sería nulo el matrimonio y además cometería sacrilegio. Interesante. Porque no, Pero, el matrimonio tiene una gracia, el sacramento, pero que no se confiere si no se recibe bien. claro, Entonces, si la persona se arrepiente, se confiesa y tal, lo vuelve, lo recupera, pero si no, pero que es interesante ver lo que es la intencionalidad, porque semejante, si un sacerdote en el momento de consagrar no cree en la presencia real de Jesucristo y no lo quiere hacer, o sea, no cree, no consagra. Sí, se consagra. No, sí consagra, Sí, consagra. aunque no crea. Sí, sí. un sacerdote que sea un pecador y un criminal y tal, No que sea un pecador criminal, cree. que no cree que Jesucristo realmente está presente en el momento de la transustanciación, o sea, en el momento de la consagración. Dios que es muy bueno, salva siempre a los justos, se pone de parte de los inocentes. Bueno, pero Ese sacerdote está hablando mal, pero solo conoce Dios. Dios juzgará a ese sacerdote. claro. Pero en la medida que hace las cosas bien, como hace la Iglesia, fíjate, si en la Iglesia uno que no es católico, que no es cristiano, puede bautizar. Si tiene intención de hacer lo que hace la Iglesia. Sí, exacto. Pero si él no lo quiere hacer con la intención que lo hace la Iglesia, o sea... Pero si no lo sabe nadie, pues si lo dice sin tanto de No, ya, claro. Entonces ya sería una cosa distinta, es lo mismo que a veces, no sé, un sacerdote se acerca... Entonces consagra. Gracias a Dios. Sí, sí, sí. O sea que la consagración no está en la limpieza del sacerdote, ¿no? No es en la limpieza, que no crea, o sea, bueno, sí. Que no es limpieza, Sí, sí. no tiene De hecho, algunos miradores Está haciendo teatro. Sí. Entonces, claro, eso es una cosa. Este es un tema que sacó Unamuno en uno de sus libros, y que ha hecho mucho daño a la gente joven, porque es la historia de un sacerdote que no tenía fe, pero que actuaba estupendamente como sacerdote. Y te va contando, este es Unamuno, ¿no? Ahora lo ponían todos los exámenes, los sociales y tal, lo escuchaban, pero tiene un título muy conocido, ¿cómo se llama ahora? Estoy un poco del título ahora, ¿no? Pero es la historia de ese sacerdote que no tiene fe, que va actuando como si tuviese fe, pero no tiene fe, ¿no? ¿Qué pasa? Que sirve los siglos que da, porque se portaba muy bien externamente, daba consejos muy buenos y tal, pero él no quería nada. ¿No? Bueno y mártir, ¿no? A ver si sabe. San Manuel. San Manuel, bueno y mártir. Eso es una obra de Unamuno que tiene este tema precisamente. Sí, sí. No, pero fíjate, eso ya es otra cosa, otra cuestión, ¿no? No existe un vínculo matrimonial verdadero que no sea por eso mismo exclusivo y perpetuo. Por ser naturales... ¿Quieren preguntar? Una pregunta. ¿Puede citar 2 o 3 ejemplos de no unidad? Yo creo que aquí es de no unidad. O sea, es una propiedad esencial. Pues eso, una persona que está casada, que es una persona que quiere mucho a su mujer, a sus hijos y tal, pero tiene un amante. Pero, de acuerdo. Sí, pero algún ejemplo más, o sea, solo hace, porque yo creo que aquí hay muchas cuestiones de nulidad, Muchas. o sea, pero ¿cómo se vive la no unidad? O sea, ¿cómo puede haber algún ejemplo de no unidad que no sea desde ese punto de vista de infidelidad? Eso es muy claro. Es que eso es más claro, sí, pero bueno... Pero puede haber otros, ¿no? Sí, puede haber ninguno otros, que sea. puede haber La otros. no consumación del matrimonio. Pero la infidelidad tiene que ser antes del matrimonio o años después. Antes de o después. No, antes no puede ser. Pero es distinto, la cualificación y el estudio es distinto.
es una casuística. Entonces, Bueno, no, es que la casuística se piensa, por eso es por lo que no quiero tampoco perderme yo en casuística, sino coger bien las ideas fundamentales, pero me parece bien que preguntéis, ¿no? No son cosas muy vivas y más la gente solo pregunta. Por ser naturales, están al alcance de la recta razón que puede conocer lo fundamental, lo que es la verdad del matrimonio, pero que tratamos de explicar. Vamos a seguir. La unidad del matrimonio implica que el vínculo conyugal solamente puede ser único, es decir, de un varón con una mujer, y no cabe multiplicarlo, es exclusivo. ¿Hay algún acuerdo? ¿Cómo se llama esto de intercambio de parejas y no sé qué? Y tal, frente a la unidad, evidentemente, ¿no? El matrimonio nace por la mutua entrega y aceptación totales de los cónyuges, y esa totalidad no se daría si uno o ambos se reservaran el derecho de entregarse también en lo conyugal a otro. Lo decíamos antes, ¿no? La infidelidad conyugal, que es el más frecuente. Pero fijaos, dice también la Audiencia Express, la unidad del matrimonio, confirmada por el Señor, aparece ampliamente en la igual dignidad personal que hay que reconocer a la mujer y al varón en el mutuo y pleno amor. La igual dignidad personal que hay que reconocer a la mujer y al varón en el mutuo y pleno amor. Y dice el punto del Catecismo de la Iglesia Católica 1645, la poligamia es contraria a esta igual dignidad de uno y otro y al amor conyugal que es único y exclusivo. Se dice que el matrimonio es monógamo, ¿no? La unidad, ¿no? La poligamia nunca la aceptaba la Iglesia, ¿no? Y claro, muchas veces, pues, no sé, era muy frecuente, ahora menos, pero muy frecuente en África, por ejemplo, pues, ¿por qué tenía varias esposas? Porque necesitaba muchos hijos, para tener muchos brazos, para cuidar las fincas, ¿verdad? Siempre había una que era la más fundamental, pero todos los hijos tenían su papel, etc. Y entonces, la poligamia, pues, era una cosa muy habitual. Entonces, ¿qué pasaba? Que, pues, un hijo de este señor, que es hijo de la tercera mujer, pita del numerario. Entonces, claro, rompe la tradición, porque ya no puede encargarse de las cosas de tal y cual. Entonces, eso es un hecho histórico. Entonces su padre dice, ¿dónde vives tú? En la residencia de Opus Dei, allí en tal sitio de Kenia, tal. Y se va el tío y llega allí y dice, ¿dónde vive mi hijo? Pues aquí vive el padre. ¿En qué habitación está? En tal habitación. Y entonces va el padre y se acuesta en la cama de su hijo, en la litera, en la cama de su hijo. Un tío se acuesta en la cama y tal igual. ¿Y usted qué hace aquí y tal? No es la cama esta de mi hijo, aquí tengo el derecho yo a estar yo. Estoy esperando. Son cosas que nos parecen un poco en Europa un poco curiosas, ¿no? Pero que en África ocurren muchas de estas cosas, ¿no? Porque allí la poligamia es muy normal. Pero no la poligamia en un sentido de desmadre, sexual o tal o cual, ¿no? Sino por otros motivos económicos o cómo está organizada la sociedad y tal. Eso a veces rompe un poco el asunto. Y claro, que un hijo sea célibe, un padre de esto no lo entiende, ¿no? Entonces, si no vas a tener hijos y tal y cual, entonces yo me quedo aquí con un déficit, no sé, porque necesitaba tener más nietos, mil cosas de futuro, ¿no? Pero eso, la casuística, digo, es impresionante, o sea, no podemos ahí. La poligamia no. La indisolubilidad del matrimonio, ¿qué significa? Por la propia naturaleza de la unión matrimonial, los cónyuges que quedan vinculados mientras ambos vivan. No es simplemente que el matrimonio no pueda disolverse por razones morales o de derecho canónico, sino que es indisoluble. Por eso el pacto conyugal hace nacer entre los cónyuges una relación que los vincula en el plano del ser. Y la voluntad de contraer matrimonio consiste en querer no simplemente hacer de esposo, sino ser esposo. O sea, no es en el plano solamente de la actuación, de las obras, sino en el plano del ser. Y las relaciones en el orden del ser se asientan siempre en la persona y perduran con ella. No se puede ser ex-esposo, no se puede ser ex-hijo. O sea, un hijo, aunque se marche y tal, sigue siendo su hijo. Y aunque se muera, aunque se mueran los padres, sigue siendo sus padres. O sea, hay cosas que no se pierden, ¿no? Lo mismo un esposo, mientras viva el otro, claro. Luego se rompe el vínculo cuando fallece uno de los dos, porque en la otra vida, le preguntaron los saduceos a Jesús, y se casarán y se llaman, porque ya es distinto, ¿no? En ese sentido, tiene el celibato un valor escatológico, ¿no? Porque en la vida futura no será así, ¿no? Pero en la vida presente sí, claro. No cabe una entrega, una aceptación total de la persona por un tiempo. El matrimonio aprueba. La entrega solo del momento presente no vincula, porque es simplemente un hecho que pasa, no un compromiso, y por tanto no puede constituirse en una relación de justicia, en un vínculo jurídico como es el matrimonio. Por tanto, el amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Esto es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos.
El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no pasajero. Y esta íntima unión, en cuanto a donación mutua de dos personas, así como el bien de los hijos, exigen la plena fidelidad de los cónyuges y urgen su indisoluble unidad. El punto del catecismo, 1646, ¿no? Es aquí como se trabaja en la misma idea con estas dos propiedades, la fidelidad inviolable. Bueno, ¿cuáles son los fines del matrimonio? Vamos a ir un poquito más rápidos. Fines matrimonio. Fines, esencia, matrimonio, razón de sus fines, los fines del matrimonio, de los cónyuges en cuanto a que son matrimonio. 3 aclaraciones sobre los fines del matrimonio. La coordinación y jerarquía de los fines, la inseparabilidad de los fines, la ordenación natural de los fines y su obtención efectiva. Y el amor y el matrimonio. ¿Qué tiene que ver el amor con el matrimonio? El compromiso de amar y su realización. Vamos a verlo esto un poquito rápido, pero vamos a ver. La expresión fines del matrimonio no indica cualquier finalidad que pudieran proponerse una mujer o un varón que deciden unir o compartir sus vidas, sino aquellas a las que está ordenada la unión marital por su propia naturaleza. Eso lo llamamos fines del matrimonio. Leemos el Código de Derecho Canónico 1055. El consorcio de toda la vida que establecen los cónyuges por la alianza matrimonial está ordenado por su propia índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Esto antes, ¿no? Aquí todavía no... Aquí lo cambiaron. ¿Eh? Es decir, antes el antiguo benedictino era primero la generación. Y luego lo han... Espérate que hay sorpresas, ¿no? A ver. Porque los fines que se dan íntimamente relacionados y coordinados entre sí sin que sea posible separarlos, porque son las dos cosas, no es que se dé uno sin el otro, son los dos. El bien de los cónyuges y de la prole. Bueno, seguimos. No habría plena entrega y aceptación mutua en la dimensión conyugal si se excluye al otro como consorte, aquel a quien está unida la propia suerte y a quien se debe justicia al amor conyugal, o si se le rechaza en su potencial paternidad o maternidad, que son dimensión natural primaria de la complementariedad sexual. O sea, que no habría plena entrega si no hay aceptación mutua y si no se vive la paternidad o maternidad. Está abierto a los hijos. La dimensión natural esencial del matrimonio implica por exigencia intrínseca la fidelidad, la indisolubilidad y luego ya la paternidad y maternidad potenciales, como bienes que integran una relación de justicia. En el futuro, pero bienes son fines, ¿no? ¿Para qué uno se ha casado? Para ser padre. Luego no tiene hijos, no será padre, ¿no? Puede adoptar hijos, evidentemente, entonces ya tiene una paternidad espiritual, etc. Juan Pablo II aclaró que aunque la Constitución Gaudium et Spes y la Encíclica Humanae Vitae de Pablo VI no utilicen la terminología tradicional, fin primario y fin secundario, sin embargo tratan de aquello mismo a lo que se refieren las expresiones tradicionales. Es decir, la generación y educación de los hijos solo se realiza de modo plenamente personal, integrada en el bien de los cónyuges. Y este no se obtiene auténticamente si se prescinde de su ordenación objetiva a la generación y a la educación de los hijos. Ambos fines tienen consistencia y dignidad propia y nunca pueden separarse. ¿Veis? La generación luego lleva como prolongación la educación de los hijos, ¿no? Una vez que se genera hay que educarlos, hay que cuidarlos y educarlos. Y solo se realiza de modo pleno cuando está integrado las dos cosas, generación y educación, en el bien de los cónyuges. Para unos padres, tener hijos y educarlos es algo que está integrado en su vocación de padre de familia, de madre de familia, ¿no? Y este no se obtiene auténticamente si se prescinde de su ordenación objetiva a la generación y a la educación de los hijos. Si uno tiene hijos, si uno manda por ahí y no los educa, o si uno lo hace en fecundación in vitro, ¿no? Todo esto ya lesiona el matrimonio, ¿no? No es que se destroce todo el matrimonio, pero en gran parte, cuando toca lo esencial de una cosa, pues ya lo manipulas y lo haces irreconocible, ¿no? Ambos fines tienen consistencia y dignidad propias y nunca pueden separarse. La ordenación a los fines naturales del matrimonio, el bien de los esposos, la generación y educación de la prole, está intrínsecamente presente en la masculinidad y en la feminidad. El matrimonio y la familia son inseparables, porque la masculinidad y la feminidad de las personas casadas están constitutivamente abiertas al don de los hijos. Sin esta apertura, ni siquiera podría existir un bien de los esposos digno de este nombre. Otro discurso de Juan Pablo II, la Rota Romana, saliendo al paso de estas cosas que ahora las vemos ya con mucha frecuencia, ¿no? Que se separan, son inseparables, ¿no? Están intrínsecamente unidos. La ordenación es el bien de los esposos y la generación y educación de la prole. Los esposos se quieren, pero los hijos
fecundación in vitro hay un desorden, han separado, han roto esa unión. Respecto a la bioética, la Iglesia a día de hoy sigue diciendo que tiene que haber, es decir, el límite de la ayuda de la ciencia, de la medicina, tiene que incorporar al brazo humano. ¿Eso sigue igual o eso cambió? La ciencia siempre... Es decir, tiene que haber el brazo, es decir, in vitro no es posible para la Iglesia, ¿no? posible, pero eso es fabricar, ¿no? Por eso sigue igual, ¿no? Ahora, es que no estoy al día en bioética, por eso. Una convivencia con mujeres y tal, hablando un poco de estos temas también tal, me dijo una mujer, pues yo conozco una cosa que hay un ginecólogo de Pamplona y tal, que está teniendo un método nuevo y tal, y todo muy interesado, sí, pues bueno, tal. Entonces, que consiste, no sé, como era una cosa que era una fecundación, pero pues metían el útero a la mujer, con los gametos del marido y etcétera, porque ella no podía tal, y con eso facilitaba, pero digamos, el acto sexual era normal y tal, y cual, solamente que era un método artificial para facilitar la fecundación del acto sexual. Eso sí, eso siempre la Iglesia, ¿no?, recomienda, y los médicos, vamos, médicos cristianos y católicos, ginecólogos que tienen esto, toman en serio esto, pues procuran investigar esa línea, ¿no? No de cambiarlo, sino de facilitarlo. Es que hay una obstrucción aquí, algo, eliminamos esa obstrucción para que dentro del acto sexual normal haya fecundación. No siempre, como sabéis, ahí se ha abierto a la vida, ¿no? Eso es lo que hace moralmente bueno el acto. Y decían Pablo VI cuando se dio el paso de la píldora, etcétera, ¿no?, que si hay contracepción, si se interrumpe el proceso, eso es moralmente negativo, es inmoral, ¿no? Y no solo eso, sino, por eso yo creo que están los altares Pablo VI, por lo que han dicho, porque además pasó un tiempo en decidirse. Yo todavía no era sacerdote y yo me ordené en el pleno bollo de la píldora y todos los asuntos, ¿no?, porque se veía que la píldora iba a hacer mucho daño a la familia, porque corrompía a la mujer, y así ha sido, y así está siendo. Eso es muy corruptor. Porque buscar procedimientos para no tener hijos y estar feroz la vida, pues eso todo el mundo lo hace. En la Iglesia Católica todo el mundo lo hace. O sea, que ya se considera hasta por la ONU como una cosa bien general y tal, y no está bien. Entonces, ¿por qué ese empeño de la Iglesia Católica? Pues por seguir la fidelidad a la doctrina de Cristo, ¿no? Porque Pablo VI todavía, cuando él se pronunció con la Humanae Vitae, todavía no se fecundaban in vitro. Eso vino después. Pero él dijo que también otro modo de falsear el acto conyugal era cuando no tenía un carácter unitivo. Una vez lo in vitro, cuando no se hacía de modo normal, ¿no?, sino que se hacía en el laboratorio. Él lo sacó en la Humanae Vitae, todavía no se había hecho ninguno. Cuando salió, evidentemente, la Humanae Vitae, pues le dieron la espalda a muchos teólogos y tal, se quedó solo prácticamente, pues esto pasó muy mal. Y estuvo firme. Y cuando llegó Juan Pablo II, pues habla mucho de estos temas, hizo todo un comentario en varias sesiones ahí sobre el Humanae Vitae, reforzando la doctrina del Papa anterior, bueno, que fue Juan Pablo I, pero estuvo muy poco tiempo. Entonces, claro, todo esto se ha ido fortaleciendo, pero bueno, hoy sigue siendo todavía muy discutido muchas cosas, ¿no? Pero claro, cuando un católico no acepta esto, mal asunto, ¿no? Porque protestantes todos, la píldora, tal, los musulmanes, los orientales, es cosa común. Pero si yo no quiero tener hijos, ¿por qué no utilizar la ciencia para no tenerlo? Pero es que entonces eso no es matrimonio, es otra cosa, ¿no? O sea, que es que está en la finalidad del matrimonio, ¿no?, para que sea santo, para que sea bueno, para que sea moralmente bueno. Entonces esto, dice, para contraer matrimonio válidamente, no se requiere la obtención efectiva de los fines, sino que los contrayentes no excluyan positivamente, con un acto de voluntad, ninguno de ellos al prestar consentimiento, es decir, que quieran contraer verdadero matrimonio aceptando su intrínseca ordenación natural. O sea, que si tú no cambias los fines del matrimonio, lo aceptas como tal, ya está, lo estoy diciendo. Porque es una cosa natural. El sacramento viene a trabajar sobre el orden natural. Pero claro, el sacramento lo que da es la gracia propia sacramental, ¿no? O sea, que las personas tienen más gracia cuando están casadas por la Iglesia y tienen la ayuda de Dios por su gracia, ¿no?, para quererse y quererse bien, para tener hijos. Pero no siempre Dios da hijos, ¿no? Ya lo veremos después, en otro tiempo. Bueno, el amor no es solo ni finalmente algo pasivo, padecido, es fundamentalmente obra de la voluntad libre. La persona no es solo víctima, sino sobre todo protagonista de su amor o de su desamor. Por eso, no hay contradicción entre deber y amor, sino que el amor, al madurar, busca transformarse en deber, como manera humana de obligarse a durar para siempre. O sea que el amor crece, el amor tiene un desarrollo. Y el amor conduce cada vez más y cada vez mejor al deber. O sea, se va viendo que si el amor es fiel,
cada vez se ve como con más libertad el deber que yo tengo de cuidar a mi mujer y a mi familia. Eso crece. Del deseo de ser tu esposo o tu esposa, porque te quiero, se pasa al te quiero y te querré siempre porque eres mi esposo o mi esposa. Es lo que da el para siempre, ¿no? La autenticidad del matrimonio, del amor auténtico, del matrimonio verdadero. Las obras del amor deben provenir lo más inmediatamente posible del amor mismo, antes que del mero sentido del deber. Una vez iniciada la vida conyugal, el amor debe ser el motor de los actos y la conducta de los esposos en los acontecimientos cotidianos. Hay un deber, hay un compromiso, hay un contrato, eso tiene que... Pero lo más importante sigue siendo el amor, más que el deber. Es muy importante renovarlo. La criatura, por facilidad, no poner en práctica puede no poner en práctica las obras de vida. La grandeza del amor conyugal reside en que con la ayuda de Dios los esposos pueden hacerlo realidad. O sea que no siempre los esposos se portan bien, todos tienen defectos, las esposas también. Los esposos pueden fallar. Si bien este hecho no destruye la unión conyugal, un esposo se porte mal, una esposa se porte mal, en los ámbitos que sean, eso puede repararse, puede restaurar el amor que su debilidad deterioró. Y se pide perdón, se rectifica, etc. No solamente en el terreno sexual, sino también en el terreno económico o en otro, ¿no? En el trato a los hijos. A veces hay divergencias muy corrientes entre el esposo y la esposa en el trato a los hijos. Hay que buscar siempre un equilibrio, ¿no? Para que, si uno prescindir lo que es bueno y me parece óptimo, ceder un poco. La mujer tiene una visión a veces un poco distinta y hay que saber complementar. Esto es muy importante en la vida en general, ¿no? Y en el matrimonio en particular, ¿no? Cuando están dos siempre es más difícil, ¿no? Que uno solo. Y finalmente la sacramentalidad, con eso terminamos. ¿Qué decir? La dimensión sagrada del matrimonio y una sacralidad natural, la unión conyugal, y qué significa lo natural del matrimonio y su elevación sobrenatural. Y luego cómo el matrimonio cristiano es el sacramento de la nueva alianza. Ahora, consecuencias de la sacramentalidad del matrimonio, la peculiaridad del matrimonio como sacramento y la inseparabilidad del matrimonio y del sacramento entre bautizados. O sea que un bautizado no puede casarse por lo civil sin más, tiene que casarse por la iglesia. Es otro tema, si uno de los cónyuges no es cristiano, no es católico, hay muchas fórmulas, ¿no? Para vivir eso, pero si son los dos católicos tienen que casarse por la iglesia. Y lo que está pasando ahora es que muchos, porque no practican, no creen en tal, se casan por lo civil y ya está, no tiran para adelante, ¿no? Bueno, pues la persona humana es sagrada, porque es imagen del Creador, con su cuerpo y su alma espiritual, y tiene un destino eterno al que Dios lo llama. La unión conyugal posee también una dimensión naturalmente trascendente, sagrada en cierto modo, como imagen del amor absoluto con que Dios ama al hombre. Ahí San Pablo lo dice en un momento en una de sus cartas, que lo diré así de mi manera, no como lo decía San Pablo. ¿Sabéis por qué Dios ha creado el amor humano? Para que entendamos que Cristo es el esposo de su iglesia, la esposa. Para eso, dice San Pablo. No entro ahora en ese tema, pero... Llegada la plenitud de los tiempos, Jesucristo elevó el mismo sacramento, el mismo matrimonio original, a la dignidad del sacramento. No supone una mera bendición de lo natural, sino una elevación al orden sobrenatural, que es lo propio del sacramento. Pero la base natural es uno con una, para siempre, para tener hijos. Eso que es el matrimonio, no de la iglesia, sino en general, la iglesia piensa que es el matrimonio, eso se ha convertido en sacramento. Pero tiene una base natural. Lo que hace el sacramento es elevarlo al orden sobrenatural. Mediante el bautismo, el hombre y la mujer son insertados definitivamente en esa alianza esponsal de Cristo con la Iglesia. Y debido a esta inserción indestructible, la comunidad íntima de vida y de amor conyugal, fundada por el Creador, es elevada y asumida en la caridad esponsal de Cristo y sostenida y enriquecida por su fuerza redentora. Pues bien, en virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, los esposos quedan vinculados uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Su recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Lo dice San Pablo en el primer consorcio, pero al desarrollar este tema lo dice con las palabras que os he dicho de San Pablo, ¿no? O sea, son temas profundos, ¿no? Desde el punto de vista teológico. Entonces la gracia y la naturaleza son cosas distintas, el orden sobrenatural y el orden natural. En el orden de la redención, la gracia no destruye ni sustituye a la naturaleza, es la creación, la asume, la sana y la eleva al orden sobrenatural. Esto es todo orden de cosas. Cuando recibimos la gracia del Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Destruye nuestra naturaleza? ¿Nos cambia? No.
respeta nuestra naturaleza, pero nuestra naturaleza tiene que tener la capacidad de asumir, la tiene, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero está herida, la sana, y además hace cosas que no haríamos según nuestra naturaleza, el orden sobrenatural. O sea, nosotros, por estar bautizados, tenemos el ansia del cielo, de la felicidad con Dios para siempre. Uno que no está bautizado no tiene por qué tener eso. Entonces, ¿qué tiene? El chorizo, la gaseosa, el champán, por decirlo, ¿no? Ir al cielo. Esa felicidad puramente terrena. Nosotros, por la gracia, buscamos esa felicidad sobrenatural. Y del mismo modo que el hombre redimido, elevado por la gracia a la condición de hijo de Dios, es el mismo hombre de la creación, el matrimonio, incorporado al orden de la redención, es el mismo matrimonio del principio. La comunión conyugal es fruto y signo de una exigencia profundamente humana. Dios asume esta exigencia humana, la confirma, la purifica y la eleva, conduciéndola a perfección con el sacramento del matrimonio. Por eso, el sacramento del matrimonio es camino de santidad. La base de la dignidad sacramental del matrimonio entre bautizados es el bautismo de los esposos, que los inserta en la alianza esponsal de Cristo con la Iglesia, de un modo definitivo y en virtud del carácter bautismal impreso en el hombre. Sabéis que cuando uno se bautiza, o se confirma, eso ya es indeleble, ya siempre estamos bautizados. Eso no se puede borrar, ¿no? Bueno, pues cuando se celebra el matrimonio, con rito litúrgico, siempre que es posible, porque es sacramento, no es sacramento porque se celebra litúrgicamente, sino porque Dios lo ha elevado al orden del sacramento. Que el matrimonio verdadero entre dos bautizados sea sacramento se debe a la incorporación de cada uno de ellos a Cristo por el bautismo, no al rito religioso de la boda. Eso es una cosa accidental, pero importante, ¿no? Pero se debe a que Cristo es mismo el que lo ha convertido en sacramento. Por eso, el sacramento no es solo y principalmente la boda, sino el matrimonio, es decir, la unidad de dos, que ha sido definitivamente establecida por el consentimiento matrimonial. Y esa recíproca pertenencia de los cónyuges es lo que representa sacramentalmente la unión de Cristo con la Iglesia. Esta recíproca pertenencia se asienta en el vínculo conyugal, que por su misma naturaleza es uno e indisoluble y se ordena al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos. Por lo tanto, la gracia del sacramento va más allá del momento constitutivo del matrimonio, porque acompañará a los cónyuges a lo largo de toda su existencia. Tiene un comienzo, pero luego se perpetúa en el tiempo, ¿no? Porque es para siempre, siempre serán esposos. En la vida eterna no tiene sentido los esposos, ¿vale? Evidentemente es para la vida presente. El matrimonio no es la misma unión de Cristo con la Iglesia, pero tampoco es un mero símbolo o imagen de ella. Gracias a la vinculación que Dios ha establecido entre ambas realidades, la significa y la representa realmente de modo sacramental. Es decir, dicho en un sentido fuerte de representar, hace presente con su eficacia santificadora. O sea que cuando dos personas se quieren y un matrimonio se ven las cosas bien, hacen presente a la Iglesia, a Cristo esposo que ama a su Iglesia, a su esposo. Los esposos son sujetos y ministros del sacramento. El signo sacramental es el matrimonio mismo, y la realidad significada por el signo es la unión salvífica y indisolublemente fiel de Cristo con su Iglesia. Por eso, unidad de marido y de mujer, desde el momento en que nace el pacto conyugal, ya se perpetúa siempre en el tiempo. El efecto propio inmediato del sacramento del matrimonio no es la gracia sobrenatural, sino el vínculo conyugal cristiano, que es como el título permanente por el que los cónyuges se hacen acreedores a la gracia propia del sacramento, que los fortalece y los capacita para vivir su matrimonio como vocación y como camino eclesial de santidad. Por eso, en virtud de su sacramentalidad, el vínculo conyugal se convierte en vínculo sagrado. Ya no es meramente natural. Cuando las personas se casan por la Iglesia, ya no es un vínculo natural, es también sacramental, con todas las propiedades que tiene y todas las consecuencias. Las propiedades esenciales de este vínculo quedan dotadas de una peculiar firmeza congruente con la significación sacramental, y sus fines trascienden el ámbito meramente natural. O sea, en este sentido común, que si dos personas hacen bien ese pacto como Dios quiere y se cometen el sacramento, Dios ayudará a esas personas a que se quieran siempre y mandar a los hijos que Dios quiere de acuerdo con la función y el querer de Dios. El tema de los hijos no lo vamos a ver ahora, pero bueno. El sacramento del matrimonio tiene esta peculiaridad respecto a nosotros, es el sacramento de una realidad que existe ya en la economía de la creación. Es el mismo pacto conyugal instituido por el Creador al principio. Entonces, la peculiaridad respecto, por ejemplo, al bautismo, en la acción física de lavar, existe en el orden de la creación, pero el bautismo no conserva el sentido que posee por naturaleza.
su significado y su finalidad naturales no son asumidos, sino cambiados en la nueva realidad sacramental. Cada matrimonio no, se constituye el sacramento, la misma realidad natural en su integridad, marido y mujer, con vínculo conyugal, con sus propiedades y con sus hijos. Podemos compararlo con otros sacramentos, podría lo mismo, ¿no? Pero cada matrimonio tiene ese respeto al orden natural. Y puesto que lo que Cristo ha asumido como signo es la mismísima realidad del matrimonio, en este sacramento la acción sagrada es la misma acción natural por los mismos protagonistas, que son los ministros, y la intención de obtener los fines sobrenaturales para que pasen necesariamente por obtener los naturales. Y esto explica, dice el Código de Derecho Canónico, la inseparabilidad o identidad entre matrimonio entre bautizados y sacramento. La alianza matrimonial fue elevada por Cristo Señor a la dignidad del sacramento entre bautizados. Por tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. Es que yo me casé con este por lo civil. Eso para la Iglesia no es válido. Mira, si no las consecuencias civiles que ven y tal, eso no hace. Pero con la Iglesia sí. Te has casado delante de Dios y ante la Iglesia. Esa es tu esposa para siempre. Este es tu esposo para siempre. Eso sí. O sea que el sacramento entre bautizados tiene que ser siempre por la Iglesia. Señores, terminamos. El próximo día seguiremos con el tema de la educación, el tema de los hijos, muy interesante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, María, espero nuestra sapiencia. Bueno, señores, hasta el próximo miércoles.